Comienza tu cita semanal con Tacones y Guachicones, el podcast, brindando lo mejor en tendencias, estilo, pero sobre todo diversión y grandes invitados. Recuerda que estamos disponibles en Instagram, @taconguachicón, @leosalazarf, y también puedes escucharnos y vernos en el canal de YouTube o en cualquier plataforma digital donde escuchas tus podcasts, como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, en todos lados. A continuación, en Boga, tengo una gran amiga de la casa, alright, que la queríamos traer aquí al podcast desde hace algún tiempo, pero por fin logramos alinear esas agendas. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero enfocado en ella. Amor Antunes, psicóloga y sex coach. Bienvenida a Tacones y Guachicones, tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias por este intro. Y cuando me dicen vamos a hablar de ti, yo digo, ¿sabes qué? Podemos hablar de Amor Antunes, y hablar de Amor Antunes es hablar de sexualidad. Claro. Y eso es algo que lo digo hoy así tranquila y sin ningún espaviento, pero bueno, su recorrido, ¿no? Y seguir hablando de este tema, tela. Así que nada, gracias por el espacio, gracias por la conversa y gracias por volver a conectarnos. Claro. Siento que hemos tenido como con muchos amigos, sobre todo gente de la radio, como unos ciclos. Entonces volvemos a aparecer, volvemos a coincidir entre toda la cantidad de alternativas que se nos ofreció luego de salir de la cabina. Cada uno ha encontrado su camino. Sí. Y cada uno ha encontrado la mejor cámara y el mejor micrófono para seguir haciendo esto. Claro. Así que nada, además celebrar porque ese proyecto tiene años. Sí. Está con igual, chicos. O sea, 14 años. Imagínate tú. Hablando ¿Por dónde le vamos a hablar el Sweet 16 por Sí, ahí? sí, sí. Fíjate que acabas de mencionar algo bien interesante, que es hablar de Amor Antunes, es hablar de sexualidad. Y es verdad, porque tú fuiste una de las pioneras en Venezuela de hablar de un tema que era tabú, pero también un tema de que había que normalizar, pero también un tema que no era un chiste, no era una broma, no era vulgar, sino que era un tema para educar. Amor, ¿en qué momento tú como profesional decides irte por un tema que mucha gente le gusta hablar, pero no muy poca gente se atreve a hablar o buscar las herramientas? O sea, ¿en qué momento tú decidiste, esta es la rama que Amor Antunes quiere trabajar? Gracias por preguntarme esto, porque además le voy a dejar una señal a toda aquella persona que siente, a mí ese tema también me interesa. Y lo reconozco, que eso que tú acabas de decir es importante, y te pudiera decir, y el trabajo hoy, 15, 20 años después, sigue siendo exactamente el mismo. Censura, silencios, en algunos países más que en otros y continentes retrocesos, echar por tierra una cantidad de logros que se había tenido en cuanto a sexualidad, en cuanto a derechos. Por un lado se visibilizan unas cosas, por otro lado nos hacemos los locos con otras. En fin, que todo aquel que sienta que este camino, que por cierto, ante que profesional, todos somos seres sexuales y sexuados. Así que si te interesa este tema, vaya, busque, averigüe. Es un caminito autodidacta, es un camino lento, y por lento quiero decir en la medida que te puedas ir gozando cada cosa que vas descubriendo, escuchando o explorando, porque también va de esto. Pues regálate la oportunidad. Y eso es interesante porque de alguna forma a lo largo de esta trayectoria en la universidad, graduada de psicóloga, nunca, y esto es un tema hoy entre equipos de trabajo, nunca se nos habló acerca de la sexualidad, y somos quizás una de las primeras referencias. Cuando tienes un problema de sexualidad, anda al psicólogo. Sí, wow. Sorpresa, gente, no necesariamente el título va de la mano de una actualización o de una especialización o una mirada sensible, respetuosa e informada acerca de estas variables. Así que ojo con esto. Luego igual, o sea, seguí de alguna manera un recorrido que yo siento que entre azaroso y por allí el ánimo, ¿no? Trabajé con muchas ONGs que se dedicaban al tema de la sexualidad, no fue algo que yo decidí, fue algo que se me ofreció y luego hice mío y hasta el sol de hoy, ¿no? En el tema migratorio, que luego se cruza, después de toda esa trayectoria en Venezuela aparece una novedad para mí, que era el tema del sex coaching para los Estados Unidos, como esa alternativa, no solamente en términos de estar bien, en términos legales para poder seguir hablando del tema que yo quería hablar con la gente, sino porque también me mostró otra mirada completamente distinta para acompañar, para asesorar y que tengo críticas y también le agradezco muchísimo, pero bueno, eso no existía. Cuando yo empecé no existía. Luego está la oportunidad, ¿no?
Y a partir de allí, luego comienzan a aparecer una serie de eventos que también le digo a la gente, esto puede ser orgánico, porque nos vamos a desarrollar toda la vida hasta el día de nuestra muerte, y todo este desarrollo tiene que ver con nuestra sexualidad, y ahí aparece otro gran momento. Aquel que me escuchó hablar a mí en Venezuela, o las mujeres que me escucharon con mi maleta llena de juguetes sexuales cuando las iba a visitar para hablar de placer, y me escucha hoy, sabe que soy distinta, y es porque cambié personalmente y profesionalmente. A mí en lo particular el tránsito de embarazo, parto y posparto me abrió otro concepto, me puso muy brava con la psicología, me sentía estafada con la sexología, porque son una serie de espacios con una cantidad de información, pero que no nos sirve para el bienestar, para lo cotidiano, para lo bueno, para lo bonito, para lo normal. Entonces me sentí como, ya va, ¿qué es esto? Y bueno, a partir de allí también le di un gran giro a otro gran tema, que es donde estoy ahora como anclada, que es el asunto de hablar de sexualidad en casa desde el día cero. Y comencé a desarrollar una cosa que llamo crianza sexualmente consciente. Hablemos de esto siempre. Hay millones de escenas donde pudiéramos hablar de esto y comienza a ser una conversación simpática, corta, precisa, poco a poco, donde vamos creciendo, los adultos y los chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, no se acaba, no se agota, como la vida misma. Como la vida misma y como la sexualidad misma. Así es. Sí, sí, sí. Fíjate que también, bueno, tú has tenido la oportunidad, o hemos tenido más bien nosotros la oportunidad como audiencia de escucharte en radio, en televisión, en Venezuela. También eres una mujer muy internacional, no solamente por tus clientes, sino también por experiencias de vida. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos tú tienes tu programa de sexualidad y yo tenía un programa de sexualidad con vudú, que era interesante porque se hablaba de sexualidad, pero era totalmente diferente, ¿verdad? Sí, claro, dos enfoques, dos miradas. Eran dos enfoques increíbles y a la gente le fascinaba eso, porque decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí en Venezuela, donde se están hablando por fin de temas que hay que hablarlos y se están hablando de dos puntos de vista Además, sí, perdón, diferentes. los voceros, la variedad de voceros, sí, es decir, nosotras súper ancladas en la academia y ustedes en lo en el bochinche, experiencial, en lo empírico, pero con una cantidad de información que nosotras no teníamos, por cierto. Y también me acuerdo que muchas veces unimos los dos programas y se volvía también una diversión muy chévere. Y me acuerdo en esa época el feedback de la gente era como que, o sea, deberían estar ustedes 4 o 5, no me acuerdo los que éramos, o sea, ustedes 2 y nosotros 3 o nosotros 2, o sea, deberían, porque era ese balance, ¿no? Porque yo creo que la gente quería también ese balance de información, pero también de entretenimiento, entonces... Y sensatez, y realidad, o sea, como esto salió de los libros, o sea, esto es la gente que es como yo, ¿no? Tradúcemelo. Ajá, exacto. Y hubo algo que increíble, ¿no? A lo largo de la vida hay gente que te va dejando como mensaje, ¿right? Y me acuerdo que tú me dijiste algo en algún momento que es que tenemos que hablar de sexualidad así como cuando estamos hablando de cocina. Uno está hablando de la cocina y uno pide una receta, pide esto y uno se lo da, pero ¿por qué no puede ser lo mismo con sexualidad? Y te estoy diciendo que esto pasó hace más de 14 años. Tú ni te acordarás, sí, pero a mí se me quedó, ¿verdad? Entonces es curioso cómo nosotros que conocemos tanta gente, siempre hay mensajes que uno dice, oh, esto me sirve y lo puedo aplicar. Y desde ese momento lo aplico. Y yo creo que mucha gente también, sin comenzar a hacer ese approach de hay que hablar de sexualidad, así como se habla de cocina, como se habla de televisión, como se habla de todo. También es un tema cultural, me imagino, sobre todo en Latinoamérica, que es un tabú. Bueno, Leo, no sé, sí, yo soy pro Latam y pro Venezuela y hemos sido pioneros no, sí, y esto no es así que me va a salir aquí la vena, tú sabes, ¿no? Del tricolor, pero es que luego de recorrer un poco más, te das cuenta que, punto número 1, es global, es decir, el trato, además, global, histórico y sistémico. O sea, esto está complicado, esto es grueso, ¿no? De atender. Hay una cantidad de sistemas, hablo del familiar, hablo del social, del educativo, por poner unos, el religioso para muchos, y la ciencia también ha aportado, las ciencias han aportado a mantener esto como un tabú, como una cosa que se habla a partir de cierta edad y se tiene que tocar este tema y este otro tema, y estos no están permitidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos mantiene a todos
en la bolita del mundo como unos ignorantes sexuales. Que tú me dirás, bueno, es que sí, no. Es que te tienes que hacer cargo de esto en tu vida, a lo largo de tu vida y de nuevo desde el vientre de tu madre. O sea, desde que estamos allí, ¿no? Entonces, ¿qué me ha pasado y qué he podido ver? He tenido la oportunidad y eso siempre lo agradezco porque no es sencillo. A mí me han llevado a países, por ejemplo, fui a Panamá, me invitaron. Y yo, ay, bueno, mira, pero tú sabes que aquí esto es un tema. Y yo, bueno, sí, un tema. No, un tema. Y yo, perdón. Entonces, claro, entre yo que no pregunto mucho, y menos mal, porque si no, no llegara, y ellos que me reciben de la manera más respetuosa posible, abiertos de corazón y me cuentan, tienen las mismas dudas, tienen los mismos dilemas, pero de nuevo, por poner ese ejemplo, pero tengo otros, el espacio es reducido. No tienen con quién hablar, no tienen con quién compartir experiencia, y esta conversación quizás nos los puede llevar un poco más adelante o a resolver las dudas porque no hay nadie dispuesto para esto, ¿no? Entonces es un asunto increíble, no es solamente de LATAM. Latinoamérica tiene unas características de por qué todavía nos mantenemos conservadores, pero para mí, por ejemplo, a título personal, fue muy revelador luego de vivir en Estados Unidos, como esta cultura que, de nuevo, creemos un poco desde afuera la modernidad y luego te comienzas a ver y no, quizás mucho más corto que nosotros la historia de ellos en cuanto a derechos, leyes, posibilidades, me explico, y así luego te vas a Europa y hay otra realidad más o menos parecida. ¿Qué quiero decir con esto? Que es interesante, y hablando aquí de la arista que tú y yo también tenemos en común, que es la migración, si la gente tiene que moverse. Yo no había pensado en esto hasta que empecé a atender pacientes de la diáspora, ¿no? Y venezolana. Yo le decía, si tú te vas a mover, yo entiendo que uno está como a veces saliendo corriendo, pero tienes que chequear, de acuerdo a tu, por ejemplo, identidad y orientación sexual, vamos a meter en esa revisión en qué país te puede ir mejor. ¿Qué país te recibe con los brazos abiertos? ¿Qué país sería un calvario y un martirio irte a sentar y todo el esfuerzo que supone poner el pie del otro lado, ¿no? Entonces, es una conversación que fíjate que si tenemos que hablarla desde siempre, y va mucho más allá de genitales, ángulos de penetración y orgasmo y placer, es que nos atraviesa por todas partes. Sí. Entonces, es interesante porque, de nuevo, sí, se mantiene todavía, de hecho, ahora mismo yo siento que vamos en un retroceso en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, y yo creería que Latinoamérica grandota y América mucho más grande representa una cantidad de avances y de progresos interesantísimos, por lo menos en el papel. Sí. Amor, es que pudiésemos estar horas hablando justamente de este tema, de estos temas que son tan interesantes. Hoy en día que sigues practicando, que sigues apoyando y educando a mucha gente, si puedes, por supuesto, ¿cuáles son esos, es que no quiero llamarlo problemas o issues, cuáles son esos temas que vuelven y están ahí siempre recurrentes? Te voy a decir los que han cambiado y qué cosa tan particular, no es poca cosa. Hace 10 años, 15 años, los primeros motivos de consulta, sobre todo en el terreno de sexualidad femenina, era dificultad para alcanzar los orgasmos y dolor durante la relación sexual. A la fecha de hoy, el primer motivo de consulta, independientemente de la edad de la mujer, es bajo deseo sexual. Y ojo con esto, porque esto quiere decir, o en este momento cuando uno revisa y habla con las mujeres acerca de este tema, primero muchas pueden mantener dificultades para alcanzar el orgasmo y dolor durante la relación sexual, pero que la idea, el motivo de consulta sea, yo me siento cero sexual, yo no tengo ganas de absolutamente nada lo que tenga que ver con intimidad, habla de una vida displacentera. No es solamente un detalle en lo erótico, es una vida entera. La mayoría de mujeres y personas que podemos llegar a conocer, mantenemos unas cotidianidades y unas agendas antieróticas, antiplacenteras. Si todo lo hago porque el deber, porque sí, porque no tengo de otra, no le metemos goce a nada. Ni al desayuno, ni al break de la tarde, ni en la noche, y todo responde a una serie de consumos que poco tienen que ver con lo que el cuerpo realmente nos está pidiendo. Porque bueno, esto es tema de otro espacio, pero es que venimos como con los cables cortados.
no reconozco cuando mi cuerpo está excitado, cuando mi cuerpo quiere, cuando mi cuerpo está en la mejor disposición para ir a entrenar, cuando tengo sed, cuando tengo hambre. Es decir, tenemos todo esto muy confuso. Entonces, esto por un lado. Y en el terreno, por ejemplo, yo diría del tema sobre todo de orientaciones distintas a la heteronormatividad, seguimos teniendo el dilema de el espacio, la pausa y el respeto para la reflexión, para invitar al autoconocimiento, un poco ordenar ideas, coordinar lo que dice mi mente con mi corazón, con mi genital, y luego poder sostener y acompañar estos procesos, ¿no? Estoy hablando en términos familiares, sociales y en muchos otros espacios. Entonces, creo que por allí va un poco el asunto, sobre todo en los terrenos y poblaciones que trabajo, que es la diversidad y el tema de mujeres. En el tema de niños seguimos exactamente igual. Seguimos anclados en el colegio como la gran referencia y la gran posibilidad para hablar de estos temas, y le dejamos esta tarea al espacio académico. Y ya sabemos, por ejemplo, tú y yo, y en muchos otros países, cómo esto, desde el punto de vista de los gobiernos, puede ser sacado del currículum o se lleva con unos objetivos que quizás no son los mismos que tenemos en casa. Por eso los invito a revisar, a dar tu opinión también. No te quedes solo con esa clase un día cualquiera, en un grado cualquiera de tu hijo o de tu hija, ¿no? Sí. Y teniendo ahí justamente Amor disponible en redes sociales para nuestra comunidad hispanohablante, cuéntame un poco, ya tenemos que ir cerrando, en qué proyectos en específico estás trabajando ahorita, y comparte por favor las coordenadas para que la gente pueda estar en contacto contigo, Amor. Claro que sí, amorantunes.com es la página web, y Amor Antunes Oficiales por Instagram, el espacio que sigo manteniendo allí. Amor y odio, por cierto, amor y odio, Bueno, porque que no sí, me dejan poner la palabra como yo la quiero poner. Sí. Tengo que empezar, no te imaginas lo que es todo. Pero bueno, dos grandes pilares ahora mismo en mi vida me mantienen entusiasmada, trabajando y haciendo redes. Crianza sexualmente consciente para hablar con familias y que estas familias puedan hablar en casa de sexualidad con sus hijos, y Clitóricas, que es un espacio para mujeres, para aprender de una cantidad de cosas acerca de la sexualidad femenina. No lo llevo sola, lo llevo con 2 psicólogas más, y bueno, toda la cantidad de espacios como el tuyo que me invitan para seguir hablando y dejar ese granito de arena en todas las plataformas y en todos los proyectos preciosos que ustedes montan. Porque ¿sabes qué, Leo? Yo me quedé como la locutora que llega y yo necesito la postproducción, yo necesito el operador. Yo no me desarrollé. Yo no me desarrollé esos skills con el tema de las redes, así que agradezco enorme donde sea que me inviten, porque están haciendo un trabajo precioso, y bueno, ahí voy y dejo el granito de arena. Gracias, gracias. Siempre te veo ahí muy presente. Lo estás haciendo increíble. Así que, Gracias. y el tema de las redes sociales es una cosa que se va aprendiendo todos los días. Yo ni siquiera manejo el social media de Tacones y Guachicones, lo hace nuestra querida productora, porque es demasiado, es demasiado. Exacto. Amor Antunes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu casa, Tacones y Guachicones. Así cerramos otro episodio lleno de estilo, glamour, información y por supuesto buen gusto. Recuerden que pronto esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube y también disponibles en cualquier plataforma digital donde escuchen sus podcasts. There you go. Que serían Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, en todos lados. Recuerden, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. Tacones y Guachicones, 14 años junto a ti. Gracias, amor. Gracias, bye, besitos. Bye.